Buenas noches amigos y amigas, este es su canal de Peatón Analítico. Miren, pues vamos a empezar. Ahora sí que de nuevo regresamos al tema de la mañana, pero con más tiempo, más bríos. Fíjense lo que son las cosas. Vamos a hacer el recuento. En 1989 ingresa Genaro García Luna a las filas del CISEN. En las filas del CISEN, pues, para entrar a una dependencia de gobierno, pues totalmente todos los documentos de cajón, acta de nacimiento, cartilla liberada, comprobante de domicilio, referencias personales, en este caso certificados de estudio. Él ya era ingeniero mecánico. Ojo, aquí estamos hablando de un Genaro García Luna, pues sí, como todo va, de unos 20 años, 21, 20, por ahí, en donde pues sus referencias, pues ¿qué son? Familiares, amigos. Ok, entra como cualquier otra persona, una capacitación que dura unos cuantos meses, y de ahí pues aprender el oficio de recortar y juntar periódicos y empezar a hacer informes, en lo que se adentra en la situación, ¿no? Pero su primer visión, el grupo antiguerrillero, el GAT, compuesto por elementos de la Policía Judicial Federal, en ese entonces era PGR, el Ejército Mexicano, la Policía Judicial Federal Militar, Policía Militar y CISEN. Pero al mando de este grupo, pues ¿quién creen que iba? Pues el CISEN. Hubo eventos, secuestros, acuérdense del director de Banamex, Harry Lu. A partir de ahí, pues, los grupos guerrilleros, pues, siempre operando, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. En este caso, nos vamos a enfocar hacia Chiapas, en donde, pues, parte de la finalidad de este grupo era también rastrear y combatir el tráfico de armas. Acuérdense que en aquella época pues venía saliendo de los conflictos centroamericanos, en los cuales pues tenía Guatemala, El Salvador, Honduras. Entonces pues había muchas armas en existencia. Pero lo curioso es que reportes de inteligencia y de la misma zona militar, región militar, decían en 1993 que había un grupo armado en una región denominada La Calabaza, en donde gentes armadas entrenaban. Había un grupo paramilitar. Eso lo informaron directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y al presidente. Pero un informe llegado sacando conclusiones del CISEN, en donde decía que estas personas armadas eran guatemaltecas y eran guerrilleros que estaban entrenando para conflictos armados en Centroamérica. Otro indicio hubo de que a dos oficiales del ejército en aquella región los hicieron cachitos. Entonces, si ya se tenía esos reportes y ya se sabía que existían estos grupos, entonces porque la inteligencia civil mexicana, aquí es donde empezamos el entramado entre Carlos Salinas de Gortari y el jefe de este grupo, y que informó que no,
que no había grupos armados y que pues no eran mexicanos. Posteriormente, el 1 de enero de 1994, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, estalla esta guerra. Pues al principio pues fue una noticia, una conmoción. ¿Por qué? Porque supuestamente México era un país pacifista. En México no pasaba nada de esto. Ojo, este es un evento el cual hoy en día pues simplemente es superado por todo tipo de grupos armados que hay en México, de la delincuencia y la violencia que ahorita estamos viviendo. Pero en ese momento, pues acuérdense que los medios de comunicación giraban alrededor del gobierno. Pero ojo, en ese momento era el subcomandante Marcos. Posteriormente se descubrió que era Rafael Sebastián Guillén, hermana de la diputada Hermelinda Sebastián Guillén, por Tamaulipas. Entonces, en su momento, pues, hubo conmoción, pero, ojo, en Chiapas es el mayor yacimiento de uranio. Como decíamos hoy en la mañana, con el uranio se hacen bombas atómicas. Y hay litio, hay hidrocarburos, hay muchos recursos naturales. Aquí la pregunta, vamos a hacer un paréntesis, ¿a quién le interesaba que esos recursos naturales estuvieran en manos de, en este caso, si no se puede tener privada del gobierno, en manos de quién? Y precisamente en los territorios donde está el zapatismo. Ojo, Carlos Salinas de Gortari vendió las empresas del Estado y no se tiene registro de dónde exactamente está ese dinero. Entonces, dicen por ahí una leyenda que se lo vendió en $1 y que pues se lo vendió a sus prestanombres. Curiosamente, Imevisión se vendió también en esta época, Telmex, correos, ferrocarriles, bancos y curiosamente después una empresa exitosa, una empresa que supuestamente nos habían dicho que se privatizaba para que los servicios sean más baratos y de mejor calidad. Y hoy les hago la pregunta, ¿el teléfono es más barato? ¿Es de mejor calidad? Entonces, parte de las mentiras, pero no nos vayamos del sexenio de Salinas. Regresando, el señor García Luna pasó hacia el sexenio de Ernesto Zedillo y lo hacen director de inteligencia del CISEN. Ahí, ojo, en estos momentos ahí, pues se hizo de dos padrinos, el licenciado Jorge Tello Peón y el almirante Wilfrido Rincón Madrid. Entonces, de ahí, ¿qué sucedió? Pues que teniendo el apoyo y sobre todo el secreto de el uranio, los recursos naturales, negar que era un grupo guerrillero de mexicanos, que eran guatemaltecos, el comunicado que llegó del CISEN, de este grupo, prevaleció por encima de un comunicado de un general de división, un comandante de zona,
y del ejército mexicano, ¿qué es lo que ustedes piensan? El mismo presidente tenía información y no creo que el ejército mexicano haya mentido. Entonces, pues, imagínense esta situación. O sea, de ahí empezó el entramado, regresa, hacen director al joven García Luna de inteligencia, ¿a cambio de qué? Posteriormente entra Ernesto Zedillo y lo hacen director de inteligencia de la PFP, conoce a Omar Fayad, era su jefe, y de ahí transitaron. Acuérdense que la PFP, el único éxito que tuvo, ya casi a final de su sexenio, era en que desalojaron la UNAM en aquella época. Entonces ahí se estrenó la PFP, que era casi la mayoría eran militares, de la policía militar, y hacían labores de inteligencia. Entonces desde aquí podemos empezar el recuento. Un Genaro García Luna, favorecido por un presidente saliente y el presidente entrante. Acuérdense que su hijo estaba acusado por tener nexos con el narcotráfico, lo estaba investigando el general Gutiérrez Rebollo, y posteriormente le salió un nexo con el Señor de los Cielos. El Señor de los Cielos, pues, posteriormente después muere de manera dudosa, y hoy sabemos que está en África, testigo protegido de la DEA, y que posiblemente su prestanombre es Diego Fernández de Ceballos, es lo que dicen, no nos consta, pero a final de cuentas, en el sexenio de Ernesto Zedillo, y acuérdense que Carlos Salinas de Gortari, el candidato, matan a Luis Donaldo Colosio. Aquí es la pregunta donde nos vamos a estacionar un poquito. El jefe de campaña de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo, muere, es designado él como presidente, no le tocaba ser presidente, pero ¿cuál fue la finalidad de entregarle la PGR al PAN? ¿Acaso lavarse las manos? ¿Pero de quién dio la orden? ¿A quién se le ocurrió que metiendo a la supuesta oposición, que hoy sabemos que el PAN nunca fue oposición, sino que es parte de los conservadores? Entonces, pues, Lozano Gracia, pues era el pasante del despacho de Diego Fernández de Ceballos, y lo hacen procurador. Posteriormente, pues de ahí del PAN, pues hay unas historias pues un poco medias fantásticas de que tiene por ahí un hijo perdido, pero a final de cuentas militarizan la PGR, la desmantelan. El señor Genaro en PFP, acuérdense que siempre odió a los militares, pero trabajó en mucho tiempo de su carrera con militares. Ahí acuérdense el padrino, Wilfrido Robledo Madrid y Jorge Tello Peón, pues transitaban en el sexenio de Ernesto Zedillo, pues en sus mejores épocas. Cuando hay cambio de sexenio, Vicente Fox quería al director de la Policía Judicial Federal, a Jorge Tello Peón, argumentó que por problemas de salud no podía tener el cargo, y pues le recomendó tanto el almirante Wilfrido Robledo Rincón, a Wilfrido Robledo Madrid, a Genaro García Luna y Jorge Tello Peón. Dijeron, ahí está Genaro, al fin tiene cursos de inteligencia en China, en el extranjero, y llegó el no conocido hasta esa época Genaro García Luna. Pero ojo, aquí es donde también empieza la cuestión. Si el señor argumentaba que por problemas de salud no podía recibir la Policía Judicial Federal,
y estamos hablando de diciembre del 2000. Para enero 19, instalado en la Secretaría de Gobernación, él estaba haciendo pues recorridos, visitó el penal de Puente Grande, Jalisco, en donde pues él en el penal de Puente Grande, pues un día antes de que se fugara el Chapo Guzmán, pues es mucha coincidencia, ¿no creen? Que vayan, hacen una inspección a los penales y precisamente de ahí surgió la idea de que pues iban a remodelar los penales, los eferesos, y se escapa. Al principio nos dieron la historia de que se escapó en un carrito, lo ayudaron a salir, se fue en un vehículo. Ya cuando fue recapturado el Chapo Guzmán, pues dijo que no, que él se salió vestido de PFP y lo dejaron en un camino y de ahí tomó un helicóptero a su destino. Entonces, imagínense, diciembre, enero 20 se fuga el Chapo Guzmán, el señor Jorge Tello Peón, que argumentó que no podía asumir la dirección de la Policía Judicial Federal por cuestiones de salud. Pero el señor ya andaba haciendo inspecciones ya en enero y no sabemos si en diciembre, y precisamente inspeccionó este penal donde estaba el Chapo Guzmán. Y la pregunta es, ¿por qué también no se escapó el Güero Palma? Aquí, pues ya después de esa situación que se dio, que a final de cuentas se dio un escándalo, renuncia Jorge Tello Peón, pero es donde empiezan muchas coincidencias, muchas cosas que pues realmente no están muy claras, muchas cosas que por más que uno quiera pensar que son errores humanos, pues empieza el poder. El poder, acuérdense que después, por ahí, Medina Mora era director del CISEN, y después ya sabemos que uno de los hermanos de la Coparmex, de Medina Mora, pues está ahí, ¿no? El sistema neoliberal empezó a todo lo que da, las coincidencias en las cuales pues un CISEN, Medina Mora, que no sabía nada, y por dicho de los militares empezaron a estar a disgusto de la gente que iban poniendo. Pero acuérdense que Vicente Fox fue también producto de la mercadotecnia, y es donde tenemos que también empezar a aterrizar. Él fue gerente de la Coca-Cola, la cual después supimos que tronó, se fue a titular siendo presidente. ¿Quién le va a negar un título al presidente? Y empezó a poner a personajes raros del sector empresarial, y sobre todo el avance espectacular en el sexenio de Ernesto Zedillo y de Vicente Fox de Telmex, el cambio de un grupo Imevisión a TV Azteca de Salinas Pliego. Grupo Electra despegó, acuérdense antes las tiendas Electra como eran, después pues ya eran tiendas que terminando siendo bancos en la actualidad. Pero antes un Electra pues era de lo peor, era como Milano, comprar ropa, era para el pueblo. Entonces todas estas casualidades, amigos y amigas, pues no son casualidades, son cosas que realmente están sucediendo, cosas que cuando esto sucedía los medios de comunicación pues nos metían el fútbol, nos metían telenovelas, nos metían las olimpiadas, nos metían cuanta tontería podían, pero el poder de la manipulación en todos los medios de comunicación fue fuerte. No pudimos ni siquiera decir, acuérdense de la guerra de Chiapas, ¿qué es lo que pasaba? Ahí los grandes traicionados fue el ejército mexicano y la armada, al igual que, desde el
sexenio de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, que fue la peor debacle que ha habido, en donde en los desfiles militares, en los eventos, siempre el presidente estaba al lado del secretario de la Defensa y Marina. Hay una foto en donde pasaron al secretario de la Defensa y de Marina atrás, y al lado del presidente el secretario de Gobernación y Genaro García Luna. Esa foto, ni más ni menos, es la evidencia de el avance, la descomposición y del desprestigio que vivió el ejército mexicano. El ejército mexicano que denunciaban, y muchos funcionarios en el sexenio de Vicente Fox, si no pregúntenle a General Macedo de la Concha, que pues por no denunciar, por no actuar, pues terminó el corrido. Y Genaro García Luna le salió un parentesco con Marta Sagún y pues le ordenó a Vicente Fox que Genaro García Luna permaneciera en la AFI, porque desde el 2004 ya estaba en la lona, ya estaba listo para ser procesado por corrupción, narcotráfico. Pero Marta Sagún intervino, y en este caso eso también lo deben investigar, que Marta Sagún, cuál es su parentesco real y qué es lo que motivó que le ordenara al presidente Vicente Fox que continuara. Terminó el sexenio y pues se enganchó con Felipe Calderón. Para ese entonces ya había indicios de que estaba coludido. Imagínense, todavía 2004 terminó el sexenio con Vicente Fox. Lo hicieron secretario de Seguridad Pública Federal. Ese momento también hay que investigarlo. ¿Qué fue lo que llevó a Felipe Calderón a nombrarlo secretario de Seguridad Pública y instauró la Policía Federal? Se llevó, se llevó a toda la gente. Aquí está la prueba más grande. La gente que estaba en la AFI, que se fue a la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ahí está su gente. No hay que buscarle más. Ahí están sus cómplices, sus operadores, están todos. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí le dejamos. Mañana seguiremos con lo que sigue de este entramado. Suscríbanse a mi canal, denle like a mi video, aprieten la campanita y también compártanlo con otras personas para que llegue esta información a más personas. Y hasta mañana.